Tal cual como me pidieron, hoy les voy a mostrar cómo irse de Argentina o Latinoamérica. No salteen este video porque les voy a mostrar muchísimas formas distintas. El video entero es forma tras forma tras forma. Y si uno se estanca pensando de ir a un solo país en particular o ir de una sola forma afuera, se va a perder de un montón de otras oportunidades. Por eso les recomiendo hoy no saltear el video, verlo entero, conocer opciones que quizá cuando las leen en papel dirían no, eso no es para mí, pero quizá sí. A cambio, prometo ser más conciso que en otros videos, así se justifica ver el video entero en vez de saltear a la parte que les interesa. Porque es importante que tengan todas las herramientas para tomar una buena decisión. Pasemos ya a las opciones, porque son muchísimas. De entrada quiero sacar la más obvia. Empezar con el chiste de cambiar de país en Latinoamérica es como cambiar de camarote en el Titanic. Sin embargo, quiero decir que hay cierto valor de cambiar de país dentro de Latinoamérica. Cada uno tiene herramientas distintas, como el idioma, el trabajo, la profesión, y cada uno busca cosas distintas en distintos países, así como cosas que quiere evitar en otros países. Por ende, un argentino podría ir a Uruguay y ahí encontrar un lugar donde vivir. O un uruguayo ir a Panamá y ahí encontrar un lugar donde vivir o un trabajo, etc. Que es más acorde a ese tipo de persona, lo que esa persona puede hacer, qué está buscando en esos países y qué no quieren volver a encontrar en esos países. Ejemplo, si el problema es inseguridad en Argentina, no vayas a Brasil. O si es estabilidad económica, no vayas a Venezuela. Hay muchas opciones dentro de Latinoamérica y quizá eso ya es suficiente para vos. Es importante considerarlo. Otra opción, como argentino, podés ir a España por uno de los varios convenios que tiene Argentina con España. Podés entrar simplemente con tu pasaporte sin necesitar visa y podés buscar trabajo y encontrarlo y conseguir una visa de trabajo ahí mismo. Esto quizá no es válido para todos los latinoamericanos, pero sí a argentinos. Conozco personas que han hecho esto, asumo que está vigente las mismas normas, así que es definitivamente una forma totalmente válida. Es ir con el pasaporte, ingresar y buscar un trabajo. En época de pandemia, que es cuando este video se está filmando, por ahí es más complicado, pero asumo que el mundo no va a estar siempre en pandemia y los empleos perdidos eventualmente se van a recuperar. Otra forma de irse afuera es con un título universitario y experiencia de trabajo. Si sos un profesional, podés ir a vivir a cualquier país donde te ofrezcan trabajo. Y una persona bien calificada puede tanto obtener una visa de trabajo como una visa de profesional Outstanding Professional, me olvido el nombre, pero básicamente implica que podrías conseguir un trabajo dado tu experiencia y tu título universitario, y eso te da muchísimas más chances de poder acceder a la visa. En algunos países hay una lista de espera mucho más larga que en otras. En Estados Unidos en particular es bastante larga y difícil de entrar, pero cada país es una historia distinta. Si ya estabas estudiando para un título universitario, seguí haciéndolo. Sobre todo si es una profesión que no tenés que rendir equivalencia para poder ejercerla en otros países. Todo lo que sea tecnología no hace falta. Lo que sea medicina o arquitectura, etcétera, leyes, eso sí, es un poco más complicado, anda viéndolo ya, si es tu plan usarlo para irte del país. Otra forma de irse del país es buscar algún lugar donde puedas ir a estudiar y trabajar part-time, medio tiempo, y con la idea de experimentar cómo es vivir en ese lugar, conocer gente, hacer conexiones, eventualmente conseguir un título de algo que puede llegar a darte una pasantía. De hecho, muchas visas estudiantiles como la F1 en Estados Unidos, voy a hablar mucho de inmigración de Estados Unidos, pero mucho se aplica a otros países. Luego de que uno se recibe, tiene cierto tiempo para conseguir una pasantía en algún lugar, y es posible de ahí pasar a tener una visa de trabajo que te permitiría
quedarte a trabajar durante varios años. Que el objetivo de conseguir una visa de trabajo realmente, si querés vivir afuera, es pasar 2, 3, 5 años. Cada país tiene distintos umbrales, pero por lo general es tipo 3 o 5 años de vivir en un país para poder pedir la residencia permanente. Hay una tormenta afuera, así que me sepan disculpar, pero la residencia permanente básicamente te permite ya no depender de tener una visa de trabajo, estar empleado por alguien que esté dispuesto a sponsorear tu visa de trabajo y ya pasar a ser casi como un ciudadano. No tenés derecho a voto ni a tener el pasaporte de esa ciudad, de ese país, pero ya te habilita para poder cambiar de trabajo libremente, eventualmente jubilarte en ese país. Ya te da básicamente todo lo que querrías de vivir en ese lugar. Y en muchos casos es posible tramitar una ciudadanía si es lo que querés. Otra forma de irte es buscar lugares que tengan demanda a gente como vos. Y quizá no sos un profesional, quizá no hablas mucho otros idiomas y aún así tenés una posibilidad de irte si estás dispuesto a trabajar por ello. Por ejemplo, hay lugares que están buscando poblarse, sobre todo Australia, por ejemplo. Hay muchos lugares, incluso en Europa, que buscan gente que inmigre para hacer ciertas cosas. Sé que Nueva Zelanda busca gente, Canadá busca gente. Pero, por ejemplo, en Australia quieren poblar mucho la zona oeste del país, que no es donde está Sydney y demás. Hay poca gente ahí, nadie quiere ir a trabajar en esas áreas y hay muchas ofertas de un montón de actividades. Algunas son simplemente de obrero constructor, muchas son tareas muy básicas y pueden ser muy demandantes físicamente, algunas, no todas. Definitivamente no entras como manager en una empresa, pero dado que ellos necesitan a alguien que haga ese trabajo y vos querés una visa, es un buen trato y es una buena idea si tu idea es ir a ese país que está dispuesto a enseñarte su idioma, incluso si vos no lo hablas bien, con tal de que la gente vaya. Te pagan porque aprendas el idioma, trabajes y eventualmente podés obtener una residencia y cuando cumpliste tu tiempo te mudás a Perth, Sydney, o donde fuese en ese país y trabajas en una oficina o lo que vos prefieras, realmente ya con un poco de mejor manejo de ese idioma, por ejemplo. Cada país es distinto y los requerimientos cambian, las cosas que buscan cambian. En esta época de pandemia, de vuelta, no estoy seguro cómo se va a ver, así que no voy a dar específicos, pero esto es algo que se hace y que se ofrece y que los países buscan. Porque hay que entender de que un país no te va a dejar entrar de buena onda. Ellos esperan recibir algo a cambio por dejarte vivir en su país. Así que uno tiene que estar dispuesto a ofrecer algo a cambio. Por ejemplo, otra forma de irte a vivir a otro país que necesita gente como vos es ir a enseñar tu idioma, como puede ser el español, idealmente neutro o español España, no el argentino, a países de Asia, por ejemplo, donde hay poca penetración de occidentales que hablen ese idioma, o la mayoría de los idiomas occidentales, y quieren gente nativa que hable el idioma y enseñe el idioma, y con un mínimo de certificación que diga que sabes enseñar o estás capacitado a enseñar. Y se suele pedir un básico del idioma local, pero conocimientos básicos para pasar las pruebas de proficiency más sencillas. Ya con eso podés ir a vivir a Japón o a Corea o a China, etc. U otros lugares donde necesitan a alguien que hable español. Obviamente en Francia no necesitan gente que hable español, están al lado de España, está lleno de españoles ahí. Encontrar occidentales en Francia no es un problema. Pero en esa parte del mundo, en Asia, es menos frecuente, hay poca penetración de hecho, y pasas a ser una persona valiosa. Como digo, siempre tenés que sacrificar algo para obtener, ¿no? Vivir en esos lugares.
En Latinoamérica se da por no trabajar mucho y en Asia se da por trabajar en exceso. Así que eso puede ser un gran culture shock si decidís ir ahí. Pero es aún así una opción que varios han hecho también. Otra forma que no recomiendo es ser un inmigrante ilegal. Depende cuán desesperado estás. Puede ser una opción. Yo he conocido personalmente gente que ha hecho esto. Cuando pregunté por la historia, me dijeron, me subí a un avión con el pasaporte en mano y nunca volví. Y esa es la historia. Inmigrante ilegal significa que entras a un país y permaneces por más tiempo del que tenías permitido, no salís. Ende, no tenés derecho a trabajar, de hecho nunca tuviste derecho. Tenés que estar siempre por debajo del radar. Se da muchísimo que los mexicanos hacen esto en California, por ejemplo. Y obviamente tenés que tener en cuenta que jamás podrías salir del país si pensás volver, al menos. Porque una vez que salgas, te dejan salir tranquilamente, no te hacen nada, pero te avisan de que estás quizá permanentemente baneado de Estados Unidos, o al menos por varias décadas, lo cual podría implicar que realmente nunca podrías volver a trabajar y hacer cosas ahí. Y pasa en todos los países. No vas a querer que te deporten. Y obviamente estás muy limitado en un montón de cosas. Pero hay gente que aún así lo hace porque la situación es tan mala donde están que es mejor que nada. Así es la diferencia entre países. Otra forma que tampoco recomiendo es pedir refugio político. Y conozco un caso de alguien que lo ha hecho, quizás sin tener persecución política, pero de hecho esa persona rindió su propia nacionalidad para hacerlo. Funciona, supongo, si logras demostrarlo de alguna forma. Este tampoco lo recomiendo, pero como conozco casos, obviamente debo mencionarlo. Se asume de que vos no podés volver a tu país porque estás siendo perseguido, ende te permiten vivir y trabajar en ese país. De vuelta, no lo recomiendo. Y difícil de demostrar si sos de Argentina, quizá. Quizá no si sos de Venezuela, porque hay más lío en Venezuela que en Argentina. Quizás sea cuestión de esperar. Ya se verá, pero por lo pronto no diría eso. Otra forma que es muy común y muy sencilla es casarse con un ciudadano de ese país objetivo que querés ir a vivir. El mayor inconveniente acá es encontrar a alguien dispuesto a casarse con vos, e idealmente en una relación que no sea por conveniencia. Si bien conozco un caso no directamente de alguien que se casó con su amigo para permitir de que se quede en el país, no siempre esto se da, no dependería de esto, pero esto sinergiza muy bien con las otras formas de ir a vivir a otro país. Porque si vos vas a estudiar a otro país o a trabajar, etc., y en el medio conoces a otra persona y terminan estando juntos y quieren seguir juntos, bueno, ahora tenés dos opciones. Así que es algo a contemplar, y este procedimiento es muy sencillo. Es mostrar papeles y se procesa la visa y tenés visa. Y eventualmente podés procesar una residencia permanente a los 3 años, depende del país, y ya ni siquiera tienen que seguir juntos. Idealmente sí, si se quieren, pero ya no es un requerimiento. Si no, necesariamente recomendaría ir a buscar una relación, exclusivamente eso, porque podría poner mucha presión en la relación. No voy a entrar a hablar de eso, pero te imaginas que habría mucha presión en la relación y no sería cómodo por ahí progresar, y eso quizás sea un impedimento para que la relación florezca, ¿no? Si hay tanta presión por casarse en 6 meses o un año. Aún así, conozco gente que ha hecho esto en todos lados y es sumamente útil, y muchos lo hacen, ni siquiera hacen una ceremonia ni nada, se casan
legalmente solamente para poder estar juntos, nada más. Otra forma, que quizá no todos tengan acceso, es una coloquialmente llamada Golden Visa o visa de inversor, que es donde uno va a invertir a otro país, a poner un negocio y ende adquiere una visa que le permite ejercer sus funciones ahí y vivir y llevar a su familia, etc. Para darles un ejemplo, en Estados Unidos se requería, al menos en su momento, no sé si Trump lo cambió o quería subirle el número, una inversión de al menos $250,000 y contratar al menos 3 estadounidenses para poder calificar a la visa. Y obviamente uno necesita más dinero para vivir uno mismo, ¿no? Este método es bastante bueno en cierta forma, aunque implica que tenés que armar un negocio que tenga sentido. No vas a querer derrochar ese dinero. Además que si la empresa falla tenés que irte, así que ni siquiera es cuestión de tirarle dinero al problema. Tenés que armar realmente un negocio que funcione. Y bueno, por sobre todo tener $250,000. Pero bueno, casi seguro que conozco a alguien que hizo eso, así que es definitivamente una opción. Otra forma es, o solía ser, la Green Card Lottery. Lo menciono por si alguna vez vuelve, pero básicamente permitía la gente se anote a entrar al país, en este caso Estados Unidos, y salir elegido en una lotería, básicamente limitado el cupo por país para permitir de que haya diversidad en la inmigración, darle un poco de oportunidad a todos. Trump eliminó esto, de hecho no honoró los últimos ganadores, entre comillas ganadores, de la lotería, y el programa ahora no está andando, pero lo menciono por si vuelve o si otro país tiene un sistema similar. Yo conocí gente que creo que era de Ecuador o El Salvador, algo cerca más de Centroamérica que Sudamérica, y era conductor de Uber y me contó que él y la mujer estuvieron como más de 10 años intentando año tras año hasta que le salió y se mudaron. Y si bien esto no es algo que se pueda hacer ahora, creo que el mensaje es importante acá. Él y la mujer estuvieron intentando año tras año tratar de mudarse. Es decir, siguieron con sus vidas, pero siguieron apostando a irse afuera. Y cuando salió la oportunidad, lo hicieron. Y eso es quizá más una mentalidad a tener en cuenta que es útil. Cuando uno quiere hacer algo que depende de tus herramientas, puede ser más o menos difícil. Por supuesto, otra forma de irte afuera es haciendo uso de tu ciudadanía existente, como puede ser en el caso de muchos argentinos ser italiano o español. Si ya sos ciudadano, saca el pasaporte y andate. Porque es literalmente entrar a tu casa. Vos estás entrando a tu casa. Eso es muy sencillo. Te vas a Europa o donde fuese tu país de origen. Quizás es Estados Unidos, quizás es Australia y ya está. No hace falta hablar más de esto. Si vos no tenés la ciudadanía y tus padres sí todavía podés tramitarla, los requerimientos cambian todo el tiempo. Sé que Italia ahora estaba requiriendo hablar el idioma italiano y no sé hasta qué proficiencia pedían, así que si todavía no lo tenés, anda haciéndolo. Y si tus padres no lo son y quizás no están vivos, pero tus abuelos sí y tampoco están vivos, si bien se dice que no es posible sacar la ciudadanía, es posible demostrarlo en ciertos casos. Lo ideal acá sería no bajar los brazos, hablar con un abogado que sepa de esto, que ya lo haya hecho, que entienda del tema y te ayude a demostrar esa relación y quizá eventualmente conseguir que te reconozcan la ciudadanía. Otra forma, por supuesto, de irse afuera es ser un nómade o un nómade digital. Nómade es más parecido a decir mochilero, creo. Es ir de país a país y trabajar de lo que puedas, quizá en negro o no, o sea, que no sea en blanco, que no sea oficial, dinero en efectivo y nada más. Es por ahí cansador vivir así,
pero te daría muchas experiencias y conocerías muchas formas de vida que te abriría la cabeza de formas que no te imaginas sentado en Argentina, de lo que podrías hacer en tu vida, los lugares donde podrías vivir y la gente que podrías conocer. Y quizá esto sinergiza bien con el punto de casarse con un ciudadano. Pero también está el tema de nómade digital. Una persona que tiene un trabajo online, y conozco personas que han hecho esto por mucho tiempo, de literalmente pasar de un país a otro, aunque no tengan forma de quedarse permanentemente, estar hasta lo que les dé la visa de turismo, que puede ser 3 o 6 meses, depende del país, y luego de ahí pasar a otro país. Implica que siempre te estás moviendo, no te asentás en ningún lugar, vas a vivir en muchos Airbnbs y alquileres, pero si trabajas digitalmente, los horarios te convienen, depende de dónde vas, y te pueden depositar el dinero en alguna cuenta bancaria. Esto se da mucho en lo que es desarrollo de software, así que definitivamente es una opción. No es por ahí para todos, pero es factible. No serviría para hacerlo indefinidamente, creo, pero de vuelta se sinergiza con el punto de casarse con un ciudadano local. De vuelta, una de las formas más sencillas de obtener una residencia permanente. Otra forma de irse a vivir afuera es, y también conozco gente de casi que ha hecho todas las mencionadas anteriores, de trabajar en una empresa que sea multinacional y eventualmente te trasladen a una sede en otro país. Obviamente la gran desventaja de esto es que está bastante fuera de tu control, no sabes si va a haber necesidad de hacer eso en el futuro, si vas a poder trabajar tantos años en esa empresa y lograr el nivel que vos querés para que valga la pena trasladarte a otro país. Pero sí lo he visto ocurrir. Creo que hablé con alguien de Google. Sí, era una persona de Chile que trabajó en Google en Chile, si no me equivoco. ¿O fue directo a Google? No estoy seguro. Sé de alguien que de Microsoft a Argentina se fue a Estados Unidos. Pero no recuerdo si el chileno también hizo lo mismo o no hay Google en Chile. Pero en definitiva conocí gente que efectivamente empezó a trabajar, y no tiene que ser de tecnología, yo porque quizá conozco mucha gente en ese rubro, pero en otros rubros también es posible. No sabría decirte cuáles, pero pueden ser los menos pensados, pueden ser tanto de logística como de turismo, como puede ser también trabajos de gobierno. Hay un montón de rubros que permiten esto, un montón de industrias que tienen esto de trasladar gente de un lugar a otro. Y quizá no sea en tu país, quizá tenés que ir a otro país de Latinoamérica para hacerlo y de ahí saltar a un país afuera. Creo que la gran negativa de esto es que si realmente estás trabajando ahí con exclusivamente la idea de irte a vivir afuera, quizá te decepciones o sientas que perdiste tiempo si no lo logras eventualmente. Siempre puedo listar formas todo el día, pero mi punto es que usen todo esto como herramientas, como ideas, para entender cómo encontrarle la vuelta a distintos lugares donde podrían ir y cómo entrar. Hay un montón de países que ofrecen formas de gente que vayan ahí a aprender el idioma, aprender cosas y trabajar. Es cuestión de buscar. No quiero explicar cada uno porque cada uno tiene distintas herramientas, habla distintos idiomas, tiene distintas habilidades, busca distintos lugares. Pero sugeriría estar más abierto a lugares donde uno estaría dispuesto a ir. Aunque quizá no se hable español, aunque quizá no se hable inglés en ese lugar tampoco. Gente que he conocido viviendo afuera a veces te cuenta que las formas en que terminó ahí son totalmente inexplicables, que nunca la planearon, pero están felices. Y como yo siempre digo, no hay una decisión correcta o incorrecta. Incluso si te quedás en Argentina o Latinoamérica, no hay una decisión correcta.
simplemente hay decisiones. Y de alguna forma la vida siempre continúa. Y vas a tener una vida de cualquier forma que sea. Algo para siempre tener en cuenta es que nadie te va a regalar nada, en especial fuera de Latinoamérica. Afuera te vas a tener que ganar el derecho de quedarte, ganarte el trabajo, ganarte todo. Pero a diferencia también de Latinoamérica, o Argentina al menos, una vez que es tuyo y no te lo quita nadie. Y si te jubilás, esa jubilación es tuya y es de la forma en que vos esperabas que sea. Así que si bien es un poco más duro afuera, también respetan todo más. Y eso te da más tranquilidad, saber de que al menos el esfuerzo no es en vano. Este quizás fue un video menos tranquilo que en otros, porque había mucho que meter en idealmente poco tiempo. Planeo comentar más en el futuro de viajes que he hecho, como de vuelta a China, o mis aventuras en California y la vida en California y etcétera. Bueno, Bélgica, no, voy a empezar a listar todos los países de vuelta, pero idealmente mi interés es comentar todas estas historias para dar una idea de cómo es vivir afuera, cómo es la gente en otros lugares, cómo piensan. Y idealmente con más contenido audiovisual. Sé que quizá mirar un mate no es lo más entretenido del mundo, pero es lo que tengo por ahora. Idealmente en esos videos donde hable de esos viajes voy a meter videos y fotos que tengo, pero idealmente que no se sienta como un tío que te está mostrando diapositivas que no querés ver. Así que con eso me despido. Investiguen. Esto no era para explicarles cómo ir a España en particular o a Estados Unidos en particular. Podría estar hablando todo el día. Es para nada más darles ideas de cómo rebuscárselas para ir a otro país. Porque están todos en la misma. Y hay muchos que quieren hacer esto. Así que en parte es también un trabajo personal de conectar lo que uno puede, lo que uno quiere y lo que los otros países ofrecen. Miren Europa, toda Europa, incluso lo que no es Unión Europea. Miren a Estados Unidos, Canadá, México, Latinoamérica en general. Consideren Asia, consideren Rusia, incluso consideren todo lo que haya que sea decentemente tenga sentido, porque hay más opciones de las que uno cree, aparte de España e Italia. Así que como siempre, muchas gracias por ver y con suerte los veré en el próximo mate. Muchas gracias.